Hermanos, el día de hoy vamos a leer Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Después vamos a ir un poquito más adelante también. Y les invito entonces a hacer ahora mismo esta lectura. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Tenemos en el pasaje que hemos leído una profecía que fue dada aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, de su encarnación, de su nacimiento como hombre. A este acontecimiento se refiere Isaías como la razón o el motivo de aquella esperanza que empezaba a aparecer en el horizonte no solamente de esta tierra a la que aquí específicamente se refiere, a la tierra de Zabulón y de Neftalí. Ya vamos a explicar por qué eso, ¿verdad? Sino también para muchos más, ¿verdad? Para toda la nación de Israel y para toda la humanidad. Ese acontecimiento que se estaba profetizando ahí es el nacimiento del Hijo de Dios como un ser humano. En el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a recordar y afirmar en nosotros estas verdades reveladas en la palabra de Dios en torno al nacimiento del Hijo de Dios en forma humana, como hijo de hombre. Ustedes se acuerdan, saben que el Hijo del Hombre era una de las maneras en que Jesús se llamaba a sí mismo, el Hijo del Hombre, haciendo énfasis en ese aspecto de que Él, el Dios eterno, porque Él estaba ya eternamente desde el principio. En Miqueas, por ejemplo, dice, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, hablando del nacimiento en Belén, dice de aquel niño que iba a nacer, dice que sus salidas son desde los días de la eternidad. ¿Sí? Desde los días de la eternidad. También en San Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, dice que aquel verbo, ¿sí? Que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? En el principio, dice, en el principio el verbo era con Dios, ¿sí? Y era Dios. Y cuando dice en el principio, se refiere al comienzo mismo de todo, al origen de todas las cosas. Y es muy, muy interesante ver la palabra que se traduce verbo también. Es la palabra logos. Y logos a veces se traduce verbo, muchas veces no se entiende por qué. Hay una canción popular
que no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica también, que dice Jesús es verbo y no sustantivo, dice, porque eso es porque el que escribió esa música no entiende ni atrás ni adelante lo que quiere decir él, porque él está hablando como verbo en el sentido de que de la posición en la gramática, ¿verdad? No se refiere a eso. Verbo es logos, algunos traducen palabra, ¿sí? Pero también esa es una traducción un poco flaca, porque el logos en realidad quiere decir la expresión verbal, pero que implica o incluye el razonamiento y el pensamiento, ¿sí? El pensamiento de aquel que se expresa por esa palabra, ¿sí? O sea, es mucho más que la palabra simplemente. Es la expresión, es la razón de aquel que se está expresando, ¿verdad? Y ese es el que se encarnó, ¿sí? Y no solamente es el que se encarnó, sino que dice la palabra de Dios, es aquel por medio del cual todas las cosas fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él, ¿sí? Así es. Y ya sabemos nosotros, también dice, en muchas partes dice la palabra de Dios, eso al principio dice, ¿verdad? Que en el origen mismo, en Génesis ya dice que dijo Dios sea la luz y así fue haciendo todas las cosas, ¿verdad? Dice también en la carta a los Hebreos que por la fe nosotros entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios, ¿sí? Así que imagínense, eso mismo nos da la idea de que siempre, desde la eternidad, como decimos la eternidad pasada, desde los días de la eternidad, Él ya estaba con Dios, ¿sí? Porque no podía estar Dios sin tener su razonamiento, sin tener su pensamiento, ¿sí? Que se expresaba y se expresa en su palabra, ¿sí? Bueno, eso para dejar en claro también, o recordar, como dice Pedro, que hace poco estuvimos leyendo, recordar estas cosas, porque hay quienes hablan de que nació Dios. Bueno, es el Hijo de Dios encarnado el que nació, ¿verdad? Pero Dios existió desde siempre. Eso también vamos a referirnos otra vez brevemente después a esto. Un detalle que no quiero también dejar pasar tampoco, ¿verdad? Es brevemente en cuanto a la mención de la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Estos son nombres de dos de los hijos de Jacob y por lo tanto nombres de dos de las tribus de Israel. Y ustedes saben que hubo un momento cuando entraron a la tierra que Josué les repartió la tierra, ¿sí? Les distribuyó la tierra, ¿sí? Porciones, regiones a cada una de las tribus. Y por lo tanto, también la tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí recibieron su parte de su territorio. Y esta región, la provincia de Galilea, era parte de esa tierra hasta hoy. Si ustedes pueden ver en los mapas, hasta hoy Galilea es parte del territorio de Israel. Ahora, ¿por qué Isaías, bajo inspiración del Espíritu Santo, la llamó Galilea de los gentiles? ¿Por qué ella la llamó así? Porque históricamente esta tierra estuvo ocupada, esta región, más por gente de otras naciones y menos por israelitas. ¿Cuándo comenzó esto? Y para el que quiere tomar nota, primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 11, 12 y 13, nos cuenta que Salomón, el rey Salomón, le dio al rey de Tiro
20 ciudades, y dice ahí en tierra de Galilea, dice en ese pasaje. Y fueron tierras que dice que no le gustaron para nada al rey de Tiro. Pero ¿qué? Esto que me estás dando, dijo, ¿verdad? En guaraní. ¿Qué son estas tierras que me está dando? No le gustaron esas tierras, pero las recibió. Sí, recibió esas tierras y pobló esas tierras. Le puso él su propio nombre también, el nombre que a él le gustó. Pero también después cayeron bajo dominio asirio. Y fue poblada otra vez por, más todavía ahí, por gente que provenía de otras naciones. Entonces, estaba bajo gentiles esa región y no era, digamos, muy apreciada en el concepto del israelita común, ¿sí? Así como mayormente sucedía con Samaria, ¿verdad? Con la ciudad de Samaria. Bueno, vamos a pasar de eso y vamos a lo que anunciaba el Señor, Yahvé o Jehová, para Galilea, pero no solamente para Galilea, entonces, sino para toda la nación de Israel. Y también, según dice en Lucas capítulo 2, versículo 10, dice, nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Pero como Galilea fue la región donde Jesús se crió, porque de ahí era José era de Nazaret, ¿sí? Más bien vivía ahí en ese pueblo de Nazaret. Su origen era de Belén, ¿sí? Pero María era de la ciudad de Nazaret, ¿sí? María era de la ciudad. Y ellos eran conocidos porque ahí vivían. Jesús mismo vivió ahí, su infancia se crió allí. Entonces, la primera región donde se le conoció a él, ¿sí? Fue la región de Nazaret. Aunque no fue muy bien recibido ahí tampoco. Dice en el Evangelio de Lucas que ahí no le querían, ¿sí? No le querían. Y él dijo, ningún profeta luego es bien recibido en su tierra, y se fue después a otras regiones donde se hizo más popular, más conocido, y donde hizo más señales, y comenzó a predicar el arrepentimiento, ¿sí? y la venida del reino. El pueblo que andaba en tinieblas, dice en el versículo 2 que hemos leído, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ese pueblo que estaba en angustia. No solamente Galilea, sino todo Israel y toda la tierra y todos los hombres hasta hoy día, hermanos, están en aflicción y tinieblas y en angustia hasta que llegan a ver la luz de Cristo, la luz del Salvador, resplandecer sobre ellos. Él nació ciertamente hace 20 siglos, pero en el mismo capítulo ahí de Isaías nosotros podemos ver por qué el mundo sigue en la oscuridad, ¿sí? Sigue en las tinieblas. Y dice en el capítulo 9, versículo 13 de Isaías, pero el pueblo no se convirtió al que los castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. La razón también fue expresada por Jesús en aquella conversación que tuvo con Nicodemo en San Juan capítulo 3, versículo 19, donde dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que el mundo sigue en tinieblas y sigue en aflicción, porque el pueblo no se convirtió y porque amó más las tinieblas que la luz. Este tiempo
de este tiempo de Navidad en el calendario, que los cristianos encaramos de diferentes maneras. De diferentes maneras. En un sentido, encaramos de diferente manera al mundo, ¿verdad? Pero también entre los cristianos encarnamos unos de diferentes maneras. Para unos es una gran cosa y para otros es como un día cualquiera, ¿sí? Incluso hay diferencias de opinión en si deberíamos o no deberíamos nosotros celebrar. Yo no voy a abundar sobre eso, hermanos. Requeriría más tiempo intercambiar sobre esto. No obstante, algunas cosas yo quiero señalar. Bueno, espero que los que creemos en la revelación divina superemos ciertas cosas que ya nos alejan demasiado del propósito de la Escritura y nos acercan y nos asemejan cada vez más, ¿sí? Es como subir en un carro, en el carro de las ideas mundanas, y de repente nos empieza a llevar y ya nos fuimos demasiado lejos, ¿sí? Entonces hay cosas que tenemos que revisar, hermanos. Por ejemplo, una de las cosas que celebra el mundo y nosotros deberíamos disociarnos de eso es lo de celebrar al niñito Jesús. Porque no hay niñito Jesús. No hay niñito Jesús, no hay un divino niño, ¿sí? Porque no puede el Señor ser niñito para siempre, ¿verdad? Así que no hay eso, hermanos. Tampoco es... Me da mucha pena, me dan pena ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que los cristianos se vistan, hoy tengo que vestirnos todos de rojo porque es Navidad, ¿verdad? Y si es posible vamos a ponernos todo un bonetito así, un gorrito con un pompón así, porque ese es el gorro de la Navidad, ¿verdad? Ese es el gorro del intruso, ese es el gorro del Papá Noel, esas cosas, hermanos. Por lo menos paremos un poco y en lo que sea posible vayamos otra vez, como dice Isaías capítulo 8, a la ley y al testimonio, ¿sí? A la palabra de Dios. Porque algunos dicen, no, pero si es como un juego, es mentira. Nosotros no podemos estar prestándonos para proclamar esas cosas, ¿sí? Porque lo que el mundo necesita es que nosotros proclamemos la verdad, ¿sí? Hoy cantábamos, yo anoté porque me parece muy interesante, en 2 canciones que cantamos hoy. Y una de ellas es de las canciones que se cantan en el tiempo de Navidad. Dice, ve, dilo a las montañas. Y dice, y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo el Rey ya vino al mundo a salvar. Eso es, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos proclamar. No lo que dicen esas cancioncitas. Les voy a decir algo que me apenó mucho en estos días, porque escucho una emisora que muchos de ustedes escuchan también. Es la emisora cristiana que más fiel es, y yo amo el ministerio y oro por ellos y ofrendo para ellos y todo eso. Pero a veces se escapa, parece que alguien ahí que no atiende lo que va a poner, ¿verdad? Y lastimosamente yo ahí conocí una cancioncita que dice, Jesús te felicito, porque hoy es tu cumpleaños, dice, ¿verdad? Hermanos, es absurdo, ¿verdad? Imagínense si le vamos a felicitar a Jesús porque es su cumpleaños. No hay otra cosa por la cual felicitarle a Él, algo que Él haya hecho por ahí, ¿verdad? Si vamos a usar la palabra felicitar, ¿verdad? Pero tenemos que glorificar, exaltar al nombre de nuestro Dios. En el Apocalipsis dice ¿por qué? ¿Verdad? Porque creaste todas las cosas, ¿verdad? Y porque te inmolaste para salvarnos, ¿sí? Con tu sangre, ¿sí?
Esas son las razones por las que tenemos que exaltar al nombre de Dios. No felicitarle porque es su cumpleaños, ¿sí? Esas son mentiras, hermano. Nosotros no podemos participar de esas cosas. Por favor. ¿Sí? Bueno. El mundo todavía está en aflicción y todavía necesita que la verdad se proclame. El Señor creció porque y cumplió el propósito para el cual vino, el cual ya estaba expresado al comienzo. Cuando Él nació, ya dijo el ángel, ¿verdad? Nuevas que serán de gran gozo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador que es Cristo el Señor. Ese es, hermanos. Por eso es que el mensaje de la Navidad está pegado al mensaje del cumplimiento del propósito. Cuando San Pablo se refiere también en la carta a los Gálatas, dice, y llegado el cumplimiento del tiempo vino Cristo nacido de mujer. ¿Sí? ¿Para qué? Para salvar a los que estaban, para libertar a los que estaban bajo la maldición de la ley. ¿Sí? Y ascendió al cielo, a la diestra del Padre. Todo eso dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que dar gracias a Dios por eso y exaltar al nombre de nuestro Dios por eso y comunicar eso, hermanos. Eso es lo que cantábamos esta mañana en este himno, ve y dilo a las montañas, ¿verdad? También cantamos otro coro que no es muy navideño, pero que es muy cierto, donde dice, somos el pueblo de Dios y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Eso es, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer. Trayéndoles esperanza. Sí, trayéndoles esperanza. Es lo que dice acá en Isaías. No habrá siempre oscuridad. ¿Sí? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El versículo 4 que no leímos todavía dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. ¿Quién es el opresor? ¿Quién es el que tiene cautivos en cárceles? Y que dice en Isaías capítulo 14 que nunca abrió la puerta a sus presos. Es el diablo. ¿Sí? Pero Jesús vino, dice, a proclamar libertad para los cautivos. ¿Sí? A dejar libres a los presos. A los que están presos en sus pecados, oprimidos por el diablo. Eso, hermanos, es el mensaje, el verdadero mensaje que nosotros tenemos que proclamar, que tenemos que anunciar. Sigamos todo lo que nos distingue de la oscuridad, hermanos. Nosotros no podemos ir marchando por la línea que nos marca el mundo. Nosotros somos luz, dice el Señor. Hay cosas que se hacen y que se dicen en Navidad que son del mundo y que no son de Cristo. De hecho, en la palabra de Dios no hay ninguna referencia, ningún consejo, ninguna orden de que recordemos su nacimiento, ¿sí? O recordemos su cumpleaños, festejen su cumpleaños o algo así. No. ¿Qué sí dice? Dice que recordemos y anunciemos su muerte hasta que Él venga. ¿Sí? Su muerte hasta que Él venga.
no su cumpleaños. Hablemos en casa y según podamos, fuera de casa, a cuantos podamos, que Jesús vino a quebrar nuestro yugo y el cetro del que nos oprimía, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, a predicar el año de la gracia del Señor para los hombres. Que hay perdón en Cristo, que hay reconciliación con Dios. En Cristo hay reconciliación. Eso tenemos que nosotros predicar, hermanos. Y si vamos a enviar versículos y salud y esas cosas, y hagan, la mayoría de ustedes seguro que sabe cómo escribir un versículo o capturar de los programas que ya hay, ¿verdad? Y proclamemos eso, hermanos. No reenviemos esos mensajillos huecos que dicen, por ejemplo, que la magia de la Navidad te traiga el cumplimiento de todos tus deseos y pavadas como esa. ¿Sí? Sí, o sea, hagamos algo que tenga más sustancia, hermanos, y vamos a saludar. ¿Sí? Por favor. Y si no quieren hacer lo que yo digo, desde luego que no tienen que hacer lo que yo digo, ¿verdad? Consulten, como dice, consulten a su Dios. Consultará el pueblo tiene que consultar a su Dios. Y ahí está escrito en la palabra de Dios. Hay esperanza segura en las promesas del Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos sino a Él? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y si le recibimos y creemos en su nombre, entonces tenemos salvación. Y si no, entonces seguimos en tinieblas. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, a quien enviaste, llegado el cumplimiento del tiempo, Señor, a nacer de aquella mujer que escogiste, Señor, y que también en su humildad reconoció su propia bajeza y se rindió para obedecerte, Señor. Padre nuestro, que nosotros también seamos obedientes, que nos rindamos al señorío de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y que proclamemos, Señor, que anunciemos esta salvación que vino un día en su persona, en nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, porque creaste todas las cosas y porque en tu Hijo nos has redimido, Señor, de todo pueblo, linaje, de toda nación, por su sangre, por la sangre del Cordero nuestro Salvador. Amén.